palabra que voy a compartir por título tiene la batalla interna del creyente. O sea que por afuera podemos estar rozagantes, pero adentro el tema, ¿no? La lucha interior, la batalla en nuestro interior. Y justamente es una lucha que no se ve, es una lucha que no deja marcas en nuestro cuerpo, pero que desgasta nuestra alma, ¿sí? No se escucha afuera, no hay ningún ruido afuera, pero grita por dentro de nosotros esa lucha, esa batalla interior, ¿sí? Y es la lucha que todos tenemos por querer hacer lo correcto y muchas veces terminamos haciendo lo contrario, ¿verdad? ¿Le pasó alguna vez de decir, no, esto no lo voy a hacer, y lo termina haciendo? Y después, ¿pero por qué lo hice? Yo sabía que estaba mal, no tendría que haber decidido eso. Esto me enoja conmigo mismo. Nos enojamos, ¿no es cierto? Porque hicimos algo que sabíamos que está mal. Y justamente el apóstol Pablo, uno de los hombres más espirituales de la historia, él abre su corazón y dice en Romanos 7:15, desde los tiempos de Cristo, la lucha interna del apóstol, Romanos 7:15, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es impactante este versículo, porque si lo hubiera dicho yo, lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, bueno, está bien, está luchando el pobre, ¿no? Pero la unción que tenía el apóstol Pablo, la presencia de Dios, los milagros que él hacía. Mire, para que tengamos una referencia, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, Hechos 19, del 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Dice la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo trabajaba todo el día en el sol, haciendo tiendas, y esos delantales transpirados, esos paños que él usaba en su cabeza para protegerse, ¿sí? Transpiraban, le sacaban esa prenda, la ponían sobre los enfermos y se sanaban. La ponían sobre las personas tomadas por los demonios y eran liberadas. O sea, es impresionante cómo Dios usaba a este hombre, pero vemos que es impactante también. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí?, esto rompe con un mito peligroso, ¿no? Un mito que no sabemos o no entendemos bien cómo es o de qué se trata. ¿Y cuál es? La madurez espiritual no elimina automáticamente la lucha interna. No importa los años de madurez espiritual, de conocimiento bíblico, de experiencia. La lucha, mientras estemos en la carne, siempre va a existir. Y acá en Romanos 7, Pablo no está hablando como un inconverso, como una persona que no conoce al Señor. Él habla describiendo la realidad de alguien que ama la ley de Dios, ama la ley, ¿sí? Pero descubre una fuerza interna en él que lo arrastra cada día. Por eso aprendemos con esto que el mayor enemigo del creyente no siempre está afuera de él. Muchas veces está dentro de nosotros. Fíjense en ustedes la realidad de la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa o la carne, como dice algunos textos, ¿no? En Romanos capítulo 7
del 14 al 17. Romanos capítulo 7, del 14 al 17, en el mismo contexto que estamos leyendo. Miren lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 14 es impactante porque el apóstol dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Él no dice: yo era carnal antes, cuando perseguía a los cristianos. Yo no era carnal antes, cuando era un fariseo. Él dice: yo soy carnal. Y esto nos revela, hermanos, que la lucha de la carne no desaparece con la conversión. Nuestras luchas humanas de nuestra naturaleza pecaminosa no desaparecen con la conversión, permanecen como una naturaleza activa que debe ser sometida al Espíritu. Y hay un texto base, un texto básico, diríamos, fundamental, justamente, que nos da la solución, ¿sí? El tema es practicarlo, es ponerlo por obra. Pero dice Gálatas 5, 16 y 17, en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Nueva Traducción Viviente, está más explícito. Gálatas 5, 16 y 17 dice: por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Por ejemplo, Caín sabía que era hacer lo correcto. Sin embargo, él mató a su hermano Abel en Génesis 4, ¿sí? No dominó su impulso, dice la palabra. O sea, Dios le había dicho, ¿sí? El pecado está a la puerta, pero no se enseñoreará de ti. O sea, tú debes dominarlo. Sin embargo, a pesar de que el Señor le había advertido a Caín que el pecado estaba a la puerta, así como en Apocalipsis 3:20 dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que la abre, dice, entraré a él. De la misma manera dice que el pecado también está a la puerta. El problema es que el pecado no te pide permiso. El pecado no te dice si la abrí. Si él ve la puerta abierta, y hay muchas formas de abrir nuestras puertas espirituales cuando caemos en pecado. Por eso es tan importante conocer esto. ¿Por qué? Porque Caín tenía conocimiento, pero no tenía dominio propio, que es el gran problema que tenemos muchos de nosotros, ¿no es cierto? O sea, una persona puede amar a Dios, servir en la iglesia, pero luchar con pensamientos, con emociones o con hábitos ocultos. Lucha interna, ¿sí? Por eso es que una gran verdad es que la conversión da vida a nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nuestro espíritu revive, ¿sí? Ahora tenemos vida espiritual, pero ahí se inicia un proceso en nuestra alma. Eso es un proceso, es progresivo. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. O sea que es un proceso de Dios con nuestra alma, para que nuestra alma se transforme, para que pueda comprobar cuál es la buena y agradable voluntad, que es siempre perfecta. Miremos Hebreos 4:12.
en Reina Valera. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este versículo, que la mayoría conocemos del poder y la obra de la palabra de Dios, nos muestra algo muy profundo. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios trabaja en las áreas internas de nuestra alma. Él va transformando nuestros pensamientos, nuestras motivaciones escondidas y también nuestras actitudes. Pero, ¿cuál es la guerra interna que tenemos cada uno de nosotros? Y acá el apóstol lo dice en Romanos, ¿sí? Existen dos leyes en conflicto, o dos sistemas que están en conflicto. En Romanos 7, siempre en el mismo contexto, del 18 al 23, 7 del 18 al 23, Reina Valera, ¿sí? Miren lo que dice el apóstol: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el verso 23 es clave porque el apóstol Pablo dice: veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea que dentro del creyente operan dos leyes, dos sistemas legales, ¿sí? Uno, la ley de Dios, que es el espíritu regenerado, que es el creyente que nació de nuevo, que fue sellado con el Espíritu Santo, el creyente verdaderamente convertido. Pero también opera la ley del pecado, que es la naturaleza caída, ¿sí? La naturaleza pecaminosa. ¿Por qué, hermanos? Ustedes fíjense qué interesante. Todos sabemos que hay cosas que no debemos hacer, todos sabemos. Inclusive que hay cosas que no tenemos que comer, ¿sí? Porque nos hacen daño, nos hacen daño. Nuestra mente conoce la verdad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si tenemos un hábito o una adicción fuerte, puede ocurrir algo paradójico. Por ejemplo, ¿no? Alguien tiene diabetes, ¿sí? Sabe que no puede comer cosas dulces, sabe que no puede comer postres muy dulces, sabe que tiene que caminar, que cuidarse, y muchas veces no lo hace, sabe hacer lo que tiene que hacer, pero no lo hacemos. Tenemos hipertensión, no hay que comer sal, hay que evitarla, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, hay que hacer dieta y no lo hacemos. ¿Quién no sabe que fumar es malo? Que fumar te trae enfermedades, que la bebida alcohólica en exceso te lleva a la dependencia, a la cárcel, al hospital, al cementerio. Todos lo sabemos, todas las personas lo saben, no solamente los creyentes, y sin embargo ninguno lo hacemos, ¿sí? Muchos tenemos mal carácter y renegamos, pero no cambiamos. Sabemos que es dañino, queremos dejar de hacerlo, pero volvemos a repetirlo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza en nuestro interior que nos impulsa a hacer lo incorrecto. Así es que funciona esta lucha que menciona Pablo en el versículo 15. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que procuro no hacer, eso hago.
O sea que nuestra mente conoce lo correcto, pero la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, presiona para hacer lo contrario. Y esto no es por falta de amor a Dios, es un conflicto de naturaleza, un conflicto interno. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jacob luchando toda la noche con un ángel, que era el ángel de Dios, era Dios mismo, era una teofanía, ¿sí? Esa era la batalla en Génesis 32. No era una lucha externa, no era lo que se podía ver con los ojos naturales, era una transformación interna que Dios estaba operando en este varón. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, el engañador, ahora serás Israel, príncipe de Dios, ¿sí? Dios estaba obrando, operando, transformando a este hombre, hermanos. Por eso es que Dios no solo cambia nuestra circunstancia, Él cambia también identidades. Él transforma nuestra alma. Otro ejemplo, Martín Lutero, antes de entender respecto a la gracia divina, él vivía angustiado. Muchas veces se confesaba constantemente, ayunaba, se castigaba, ¿sí? Y después de un tiempo dijo, mientras más intentaba ser justo, más consciente era de mi pecado. ¡Wow! ¿Y de quién le estoy hablando, no? Al gran reformador de la iglesia. Por eso es que el problema no es falta de esfuerzo, es la insuficiencia humana, es nuestra incapacidad, ¿sí? Por eso la gran pregunta es, ¿por qué le cuesta tanto al ser humano reconocer su incompetencia para vivir sin Dios? Yo voy a poder, yo me voy a esforzar, yo lo voy a hacer, como enseñan algunos, ¿no? Si vos te lo proponés, podés. Si vos decidís, podés. Tenés que determinarlo, tenés que decretarlo, ¿sí? Pero sin Dios vas a estar todo el año firmando decretos. Solo Dios hace el milagro. Solo Dios, hermano. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano? Por la autosuficiencia, por el orgullo, por la autojustificación, por la dureza del corazón y por la independencia espiritual. Ese es el problema del ser humano. Por eso es que la madurez espiritual comienza cuando el creyente deja de confiar en sus propias fuerzas y aprende a depender de Dios, a consultar a Dios, a someterse a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Pablo reconoce esta batalla interna, él expresa su incapacidad. De lo profundo de su alma y fluye un grito del alma, ¿sí?, que reconoce la impotencia humana. La impotencia humana. En el versículo 24, versículo 7:24 de Romanos 7:24, mire lo que expresa Pablo, parece un grito. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este no es un grito de derrota del apóstol, es un grito de revelación. Había un cuerpo de muerte, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que mientras alguien cree que puede cambiar por sí mismo, después descubre que no puede llegar a ese punto. Muchas personas hemos intentado dejar las drogas, el alcohol, esfuerzo, años, tratamientos, internaciones. Y en el caso mío me rehabilité en la iglesia, orando, leyendo la Biblia, después de 8 años de tratamiento. ¿Se dan cuenta? Si hubiera sucedido antes, yo estaría diciendo, yo lo hice, porque yo puse voluntad, yo puse garra, yo puse esfuerzo, yo me sometí, ¿sí? Pero si Dios no hacía el milagro, Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo único que va a convertir el alma de una persona es la palabra de Dios, hermanos. Por eso,
¿Cuántas veces hacemos cosas que después decimos como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que la verdadera transformación comienza cuando el hombre reconoce su incapacidad y dispone su corazón verdaderamente para la obra del Espíritu Santo. Hay una disposición, una decisión interna, ¿sí?, a someterse a la voluntad de Dios, a obedecer. Es impactante esta frase de Pablo, ¿sí?, porque, por ejemplo, en la antigua Roma, a un criminal se le ataba el cadáver de su víctima al cuerpo, ¿sí? Alguien asesinaba a otra persona, a esa persona muerta se la ataban al criminal y no se podía soltar de ella, tenía que andar con el muerto. ¿Se imaginan que en la medida que pasaban las horas, los días, el muerto pegado a él lo iba infectando? Se iba pudriendo el muerto, se iba pudriendo la persona en vida. Era impactante ese tipo de castigo, lo contaminaba lentamente. Y el apóstol usa esta imagen y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, el apóstol está diciendo, hay algo muerto en mí que me está afectando, que me está contaminando constantemente. Y esto es para nosotros, ¿sí? Este cuerpo de muerte hoy puede ser en cualquiera de nosotros las heridas del pasado que no han sido sanadas. Hoy pueden ser los patrones repetitivos de conducta que no la ponemos a los pies de la cruz, los pensamientos pecaminosos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. No los rechazamos, no clamamos a Dios. Hoy ese cuerpo de muerte pueden ser emociones que nos dominan, hábitos que no podemos vencer, o la falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, la murmuración, esos celos enfermizos, la envidia, los pecados sexuales, son todo, ¿sí?, son todos justamente cuerpos de muerte que están atados a nosotros y los estamos arrastrando. Por eso es que este versículo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, nos revela dos verdades profundas. Una, la presencia activa de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y lo segundo, la necesidad absoluta de la vida en el Espíritu para vencer las pasiones del alma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a este conflicto interior del creyente? ¿Cuál es la verdadera solución? La solución determinante, ¿no?, la que nos va a dar la libertad, ¿sí? Y la respuesta divina es: Jesucristo es la verdadera liberación. Fíjense cómo termina todo el contexto de esta palabra del apóstol, el versículo 25, Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. Dice el apóstol en el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Él me librará de este cuerpo de muerte. Él me libra de este cuerpo pecaminoso, de esta naturaleza que me arrastra, que lucha, que me impulsa a hacer lo malo. Por eso es que aquí ocurre un giro glorioso. Fíjense que Pablo no dice, yo me libraré de este cuerpo de muerte. Él no dice, yo me voy a librar, yo lo voy a volver a intentar, yo puedo hacerlo, yo soy capaz. No, él no dice eso. Él dice, Jesucristo es la respuesta. La victoria no está en mis fuerzas, dice Pablo, sino en mi dependencia de Dios. Ahí está la victoria. Cuando dependemos de Dios, Él hace el milagro. Jesucristo
como una iglesia en Buenos Aires, Jesucristo, la única solución, ¿no? Se llama la iglesia. Jesucristo es la solución para todos los problemas de nuestra vida, hermanos. Por eso es que no todo conflicto interno es falta de fe. No porque haya una lucha interna dentro tuyo, es que no tenés fe. A veces es evidencia de una vida espiritual. A veces es evidencia que el enemigo está operando y te está atacando. O sea, la lucha es señal de que hay dos naturalezas activas. ¿Por qué dos naturalezas activas? Porque un muerto no lucha, ¿no es cierto? Un muerto no se enoja. Un muerto no maldice al vecino. Un muerto no tiene celo. Un muerto no tiene rencor. ¿Sí? Y es interesante esto, ¿sí? Y uno investiga, ¿no? Porque, por ejemplo, en Romanos 6:6, un capítulo anterior, el apóstol Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado. Entonces uno dice, ¿cómo en el capítulo 6 dice que fue crucificado? ¿No? Y en el 7 habla de la lucha entre el viejo hombre y el hombre regenerado. Lo que pasa, ¿sí?, que esto no es una contradicción de la Biblia, no es una contradicción del apóstol. El apóstol nos habla de nuestra posición espiritual como creyentes. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, somos más que vencedores, pero también nos habla de la experiencia práctica, diaria, de la vida, de la lucha con el enemigo que anda como león rugiente, de los pensamientos, de los dardos, de las luchas internas. Ahí está el quid de la cuestión, hermanos, ¿sí? Por eso es que Dios permite la lucha para enseñarnos dependencia, no autosuficiencia, para que dependamos de Él, porque solo Él nos va a librar del cuerpo de muerte. Entonces, el problema no es la presencia de la carne. No puedo sacar mi alma y vivir solo en el espíritu, ¿sí? No es la presencia de la carne, sino quién gobierna mi vida, la carne o el espíritu, mi naturaleza vieja o el espíritu regenerado. Ahí está, esa es la situación. ¿Quién está gobernando mi vida? Por eso es que la pregunta no es si hay un conflicto dentro mío. La pregunta es, ¿quién está tomando el control de mi vida? ¿El pecado o la palabra? ¿El mal o el bien? ¿La tentación que cedo cada día o el poder que me da el Espíritu Santo para poder sobreponerme a esas situaciones y a esas luchas? Hermanos, como alguien dijo, ¿no?, una frase curiosa, dice, nuestra carne puede estar presente, pero no tiene que ser mi presidente. ¿Sí? La carne está, ¿sí?, pero no tiene que gobernar mi vida, no tiene que dominar mi vida. Hermanos, entonces, para ir redondeando, no estamos solos en esta batalla. No fuimos llamados a vivir derrotados. No fuimos diseñados para ser esclavos de la carne. Ese no es el propósito de Dios. En Cristo hay verdadera libertad. Debemos tener convicción, todos, cada uno de nosotros, con esa seguridad, ¿sí?, poder declarar, yo no soy esclavo de mi carne, soy un hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en claro. La gracia de Cristo es mayor que mi lucha interna. Tenemos que romper los ciclos, los patrones y fortalezas en el nombre de Jesús. Uno tiene que estar seguro que Cristo vive en nosotros y su poder nos hace libre. No viviremos gobernados por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sí?, siempre recuerden, siempre tengan presente, ¿sí?, esta frase: no somos pecadores luchando para ser santos.
somos santos luchando contra el pecado. Amén. Amén. Una vez más, no somos pecadores luchando para ser santos, somos santos luchando contra el pecado. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios. Amado y bendito Dios, Padre, hoy reconocemos nuestra lucha interna, reconocemos que hay áreas donde hemos intentado solos, Señor, por nuestra cuenta, y que hemos fallado una y otra vez. Pero hoy declaramos con fe, Señor, tu gracia nos alcanza, Padre, tu poder nos transforma, tu espíritu nos gobierna. Rompe toda cadena interna, toda atadura, Padre. Sana toda herida en nuestra alma. Derriba toda fortaleza mental, Señor, que nos impulsa al pecado. Dios mío, hoy creemos que somos libres, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Somos transformados por tu poder, Señor. Ya no vivimos bajo condenación. Somos tus hijos, escogidos, llamados con un propósito santo para vivir en el Espíritu, Señor. Oh Dios mío, oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por la congregación, por cada persona que está escuchando, Señor, Dios mío, tu palabra, Padre, para que tú bendigas, Señor, cada una de estas vidas, Señor, para que pueda comenzar a experimentar, Señor, en lo profundo de su interior, Padre, que Él es más que vencedor, Señor, que contigo podemos, contigo nada es imposible. Va a haber luchas, va a haber batallas, hay oposición, hay obstáculos. El enemigo está activo las 24 horas delante de Dios acusándonos, Señor. Oh bendito Padre, pero tu palabra dice que aunque el enemigo venga como río, tú estás como poderosa gigante, Señor. Tu promesa dice que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar, porque esa es la herencia de los santos, Señor. Padre, nos aferramos a tus promesas, creemos tus promesas, Señor, y hoy declaramos, Dios santo, que somos libres, Señor, que Jesucristo nos hizo libre, Padre, Dios mío, y vamos a comenzar a vivir esta nueva vida en Jesucristo, Señor, proclamando y testificando que grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, que justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.